Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y continuamos con el tercer vídeo de esta aproximación heideggeriana a la filosofía de Lotze. Como sabéis, estamos leyendo el parágrafo 9 de este libro de Lógica, la pregunta por la verdad. Tienen la referencia completa bibliográfica en la descripción del primer vídeo asociado a esta serie de vídeos. Y vamos a meter un poquito de contexto porque llevo mucho tiempo sin hablar del tema y trabajarlo, así que bueno, yo creo que no está de más dedicar un par de minutos a esta cuestión. Mi interés a la hora de hacer estos vídeos, de explicar y el análisis filosófico que hace Heidegger de la perspectiva de Lotze con respecto a la verdad, es descubrir o trabajar con ustedes, o trabajar yo para enseñárselo a ustedes, para en último término ejercitarme yo en la disertación, iba a decir, bueno, en el diálogo tampoco, en el monólogo, bueno, ejercitarme filosóficamente en esta cuestión, la cuestión relativa a la cuestión de los valores morales. ¿Por qué? Porque los valores es una cuestión que me pareció siempre muy confusa, muy ambigua, pero que sin embargo tiene una pregnancia social, una pregnancia, digamos, en el discurso habitual, fundamentalmente educativo y también político, que me parecía de interés para mí y por lo tanto en la misma medida para ustedes, descubrir cuál es el fundamento de esta cuestión, de la cuestión de los valores morales. Entonces, cuando leí este libro, me di cuenta de que el análisis que hace Heidegger, pues, responde a lo que yo estaba buscando, que era precisamente una crítica en el sentido de descubrir el recorrido histórico dentro de la historia de la filosofía, el recorrido del pensamiento, de dónde parte y a dónde llega. El a dónde llega ya sabemos cuál es, que son los valores morales, pero no sabíamos de dónde provenía esta concepción confusa acerca de todo lo que tiene que ver con la axiología, ¿no? Con el estudio o la teoría de los valores además asociados no solo a la ética, sino también a la estética, a la política, a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho lo cual, continuamos con donde nos habíamos quedado previamente y dice así: de acuerdo con Heidegger, Lotze se mueve en una confusión fundamental sobre la pregunta por el ser. Las formas de la realidad efectiva de Lotze son muy cuestionables, porque, por ejemplo, ya sabéis, lo comenté en los anteriores vídeos, pero bueno, vamos a recopilar muy brevemente que en Lotze la realidad real, digamos, el ser, se denomina como realidad efectiva. Bien, entonces, lo que hace Lotze es, digamos, categorizar las formas del ser de la realidad efectiva en la medida en que la realidad efectiva, fundamentalmente entendida tal y como la entiende el naturalismo, es decir, como presencia de algo, es decir, como tener algo a la vista, como tener algo delante, presente, bien, eso es lo real. Lo real es lo que tenemos delante, bien, lo que está a nuestros ojos, lo que podemos tocar, percibir, sentir, vivir en primera persona, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estas formas de ser de la realidad efectiva en Lotze? Muy resumidamente, primero, la existencia, ¿no? El ser de las cosas. En segundo lugar, el suceder de los acontecimientos. En tercer lugar, el mantenerse de las relaciones, es decir, la permanencia de un determinado estado de cosas que está en relación y en una relación de tipo necesario. Y por último, la validez de las proposiciones, que es donde se va a profundizar el asunto, es decir, en qué consiste eso de la validez o en qué consiste eso del valer de los juicios, que en el fondo es la cuestión de la verdad, de acuerdo con la perspectiva de Lotze. Ya vemos que
No lo voy a decir en estos vídeos porque no es el tema, pero Heidegger entiende que suponer la verdad como validez, es decir, asociar la verdad al ámbito lingüístico, es un error. Un error que además no está fundamentado, sino que simplemente es un presupuesto. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante más detenidamente, así que tampoco me quiero entretener. Vale. Entonces, digo que para Heidegger esta clasificación, esta categorización de las formas del ser de la realidad efectiva en Lotze es problemática, o al menos muy cuestionable. ¿Por qué? Porque las proposiciones, de algún modo, son ya relaciones. Porque la proposición no es más que una relación entre un sujeto y un predicado. Es decir, entre algo de lo cual se dice algo. Por lo tanto, en esa medida ya existe un cierto enlace, una cierta conexión, una cierta relación. Del mismo modo, las cosas que existen a menudo encierran en su ser sucesos. Es decir, las cosas, en ellas suceden cosas. Quiero decir, que las cosas encierran sucesos. En la propia presencia de algo, de un ente, de un objeto, ya se está desenvolviendo un suceso. Y por lo tanto es complicado, en lo concreto, en la vivencia concreta, establecer este tipo de categorización abstracta. Las diferencias entre las formas del ser de la realidad efectiva se acaban entrecruzando todas. Es decir, que esta visión esta categorización abstracta de las formas del ser de la realidad efectiva resulta que en realidad se dan todas simultáneamente. ¿Bien? Y que es básicamente problemático, porque unas se acaban reduciendo a otras en función del contexto. ¿Se ve? Bien. Y tampoco se aclara el presupuesto de la afirmatividad o la afirmación como fundamento de la realidad efectiva. La afirmatividad, es decir, el afirmar algo de lo sensible o lo no sensible, no nos dice nada acerca del modo de ser de la afirmatividad en general. Es decir, ¿qué significa decir algo? Es lo que está diciendo en el fondo, ¿no? Estamos, obviamente, evaluando la realidad, pero no estamos estableciendo cuál es el fundamento de decir algo, es decir, de predicar algo acerca de lo ente. ¿Bien? En resumen, que no se ha esclarecido la génesis, ni se va a esclarecer, ni la posibilidad de estos modos de la realidad efectiva, que son, como ya he dicho, el ser, el suceder, el mantenerse y el valer. Y tampoco se ha demostrado la razón que legitima el hilo conductor de la afirmatividad como atributo genérico del ser, aquello que da cuenta de lo que es y cómo es esto que es, valga la redundancia. Lotze lo toma como algo asombroso, que ha de tomarse sin más, como por un puro asombro, me he encontrado con esto, ya no hay que preguntarse nada más, lo tomamos como evidente. Ya veremos cómo tomar como evidente aquello que nos asombra, en el fondo parte del prejuicio de la admiración como principio fundamental de la filosofía, según la cual el asombro, la curiosidad o la contemplación es el principio del pensamiento filosófico, pero esto no es más que un cliché, no es más que un tropo, si no tiene más profundidad, porque al final cuando uno se asombra de ver algo, pues lo que intenta buscar son sus causas y su sentido, es decir, que en todo caso esto sería el principio, pero no el final. No hay que darlo por supuesto, sino preguntarse qué es lo que está en el fondo de aquello que se nos aparece o se nos ha manifestado, y en tal medida buscar cuáles son, digamos, lo que hay detrás, vamos a decirlo así, ¿no? O tratar de comprender o explicar con el discurso aquello lo cual nos ha parecido tan mágico, ante lo cual nos hemos quedado anonadados, vamos a decir así. Como digo, lo toma como algo asombroso que ha de tomarse sin más por un puro asombro del descubrimiento de algo de lo cual no podemos dar razón, pero que tampoco podemos dudar de su realidad efectiva. Lo que quería decir es justamente el tema de la noesis, ¿no? Que Aristóteles afirma que los primeros principios se captan
mediante la intuición intelectual, que es el palabra técnico que ha venido a traducir noesis, ¿vale? La noesis es ese, vamos a decir, atributo humano, ese modo de percibir humano que permite captar los primeros principios. Y no lo voy a desarrollar, ¿vale? Sigo. Acatamos estos conceptos y los dejamos estar. Es decir, asumimos el prejuicio o la petición de principio de la cual ya no podemos saber más porque no es posible reducir más su sentido en algo más simple. Es decir, realidad efectiva o ser es el concepto más universal a partir del cual nace todo lo demás o se deriva todo lo demás y por el cual no puede preguntarse por su sentido, porque él mismo es como autodeterminante, vamos a decirlo así. Un poco raro, pero bueno, yo creo que se entiende, más o menos. Sigo. Lotze presupone que debemos saber cómo está hecho el ser y no esclarecer el sentido del ser. Es decir, hay un prejuicio a la hora de ver el ser como algo producible, como una cosa, es decir, como un ente. Y lo mismo sucede con el valer. ¿Cómo se ha hecho el valer? ¿Cómo se ha fabricado el valer? ¿Por qué? Porque se está entendiendo el valer y el ser, en último término, como un ente, como algo producido. Cuando esto lo que hace es borrar la famosísima distinción ontológica heideggeriana, que tampoco voy a detallar porque si no esto se nos va de madre. Sí. La cuestión es que los fenómenos de la filosofía no son como cosas, no son mesas, ni casas, ni sillas, ni ordenadores, sino que son otro tipo de cuestiones. Son cuestiones inteligibles, son realidades inteligibles, son redes de inteligibilidad que permiten comprender la realidad tal y como la comprende un ser humano. Y punto. Bien. La opinión de Lotze, según la cual es imposible explicar los conceptos fundamentales como el ser porque no es definible, el ser, viene de la tradición. La definición dice lo que algo es, pero no puede saberse qué es el ser. ¿Vale? Porque el ser es aquello que te permite definir todo lo demás. Es un primer principio. Y como primer principio es autoevidente. Y en ese sentido no cabe preguntar por su esencia, porque ya es dada a la intuición intelectual de manera directa, de manera espontánea, de manera inmediata, sin mediación. Y porque tampoco se puede conjeturizar lingüísticamente, porque es muy problemático, porque da lugar a error, porque es como, no sé, cuando al ordenador le metes un comando que no está bien formulado, se vuelve loca la máquina, no lo sabe leer, no lo sabe interpretar, básicamente sucede algo parecido, ¿no? El ser no se puede definir. Esto es un prejuicio de la tradición, insisto, que yo creo que Heidegger lo va a definir como como la malla de inteligibilidad de lo real histórica. Mi opinión, quiero decir, esto que me lo critique el heideggeriano que esté leyendo esto, por supuesto. Para eso estamos. Bien, el ser es, o se presupone que es, lo que permite atribuir un ser determinado, es decir, un predicado, a un ente, es decir, a un sujeto. Bien, en esto consiste el ser. El ser consiste en ser la cópula, que permite enlazar algo con algo, ¿no? Por eso el ser, como ya comentamos en... Bueno, esto no lo comenté porque está después, es verdad. El ser es justamente el ejercicio de la comprensión, el ver algo en tanto que algo, ¿no? El establecer la conexión de lo que se da con su significado inteligible. Pero bueno, esto ya... Es que es imposible no irse por las ramas. Hay ramas por todas partes y mi machete no está lo suficientemente afilado como para seguir un camino y no despistarme con las flores. En fin, sigo.
Definir es decir en qué consiste una cosa, de dónde procede, cuáles son sus partes, pues todas las categorías aristotélicas, ¿no? Las categorías aristotélicas sirven para definir el ser, la usía, lo que se ha llamado sustancia, que también es un problema llamar usía sustancia, pero bueno, en fin, la definición dice algo acerca del ser producido de un ente, alterando así su propia estructura ontológica y, por lo tanto, definiendo lo que no es cabalmente el ser. Vale, esto es la explicación de por qué el ser no es definible, porque si el ser fuera definible habría que considerarlo como un ente. Pero si definimos al ser, y para definir el ser necesitamos que el ser actúe o se transforme en un ente, porque el ser no es definible, pero de algún modo tenemos que comprender el ser o tenemos que definir al ser, entonces lo que hacemos es transformar o modificar o hacer pasar por el ser como un ente. Y entonces, cuando definimos al ser como ente, lo que nos resulta, la definición resultante, es un trampantojo, es un error, es una malcomprensión, porque no estamos definiendo al ser en tanto que ser, sino estamos definiendo al ser en tanto que ente. Es decir, estamos definiendo otra cosa, que puede que sea muy valiosa, pero que no es lo que estamos buscando. ¿Sí? Si el ser es indefinible, ¿qué demonios es el ser? O, dicho de otro modo, cabe la posibilidad de preguntarse por el ser, o ¿tiene sentido preguntarse por el ser si esta respuesta no puede ser satisfecha? ¿Tiene acaso sentido preguntar por el ser entonces? El ser es evidente a la intuición intelectual, pero confuso cuando se teoriza argumentalmente acerca de su naturaleza. ¿Y si el ser no tuviera que ser definible en términos teoréticos para ser comprendido en su forma rigurosa? ¿Y si pudiéramos encontrar una manera de definir al ser que no fuese teórica, que no fuese conceptual? Y estoy pensando en la poesía, ¿de acuerdo? ¿Y si el modo de captar la esencia del ser pasase por formas literarias ajenas a la teoría filosófica? Es una posibilidad, no digo que sea así, solo digo que podría ser que, dado que la teorización del ser lo convierte en un ente irremediablemente para poder definirlo, quizá la poesía, que no tiene esas pretensiones, pueda dar cuenta a su modo, obviamente, al modo poético, de definir lo que es el ser. Pero bueno, lo dejo así como colgando. Según Lotze, el valer es el ser de las ideas de Platón. La validez es lo mismo que la realidad efectiva del ser de las proposiciones verdaderas, y se comprende como el modo de ser que los griegos tomaron como el auténtico o el verdadero ser. Conforme a su sentido, significa lo mismo que comparecencia y la presencia de la physis, es decir, de la naturaleza. Las verdades son presentes igual que las cosas. Los acontecimientos, las relaciones, es decir, que lo esencial del ser es el presente, no el ser sensible, es decir, no el ser visto, no el ser oído, no el ser degustado, no el ser tocado, sino el ser presente. Y estoy pensando en, pues qué sé yo, una relación de odio. Una relación de odio ni se ve, ni se toca, no es sensible, sino que es una relación inteligible, es una relación sentimental, ¿no? O emocional, lo que se quiera, pero lo emocional y lo sentimental no es sensible. Claro, aquí, porque enseguida ya metemos la distinción mente-cuerpo y no hay Dios que nos aclare, pero en el fondo es eso, ¿no? Porque claro, iba a decir, no, es que el acontecimiento del odio, dicen los dualistas, eso se somatiza, ¿no? O cuando tú tienes un problema, eso lo somatizas. Es decir,
se manifiesta a través del cuerpo ese problema psíquico o ese problema de relación de las ideas. O cuando uno está muy agobiado. Uno está agobiado con el mundo en general. Pero claro, del mundo en general no tenemos sensibilidad. Lo que tenemos es comprensión. Se ve un poquito por dónde va la cosa, ¿no? Espero. Y si no, Dios les ayude. Bien, valer tiene el sentido de ser de la comparecencia constante de algo. Eso es, ¿vale? Comparecencia constante de algo. Presencia, que no tiene por qué ser presencia sensible, simplemente algo que está presente, lo que se denomina como fenómeno, lo que nos sucede o lo que se nos manifiesta, lo que se me da, eso es ser, en tanto que presencia. Bien, Lotze utiliza valer como determinación del modo de ser de proposiciones verdaderas. Por lo tanto, las proposiciones son verdades siempre y cuando sean afirmaciones, insisto. Porque claro, hay proposiciones que son preguntas o hay proposiciones que son negaciones. Pero aquí lo que nos interesa es reconocer las proposiciones afirmativas que dicen algo de, que predican algo de algo, como las verdades. Las verdades tienen el ser que los griegos daban al mundo. Atención. El único y auténtico ser es lo ente como mundo, de acuerdo con la pregunta por el sentido del ente en general. Del ente, no del ser. La verdad y el sentido de lo verdadero, como proposición, se identifica estrictamente como valer en el psicologismo tras la crítica que le hicieron al psicologismo. Pero no se discute precisamente lo fundamental a nivel ontológico. ¿Cuál es el sentido de ese ser? ¿De dónde procede la pregunta por el ser? ¿Cuál es su límite o qué es la verdad? De acuerdo con Heidegger, no se ha ganado nada con la interpretación de la verdad como validez para la auténtica pregunta por la esencia de la verdad. Es decir, todo el recorrido que hace Heidegger para estudiar a Lotze, a nivel filosófico no le vale para nada, no está proponiendo nada y no nos va a servir para nada. Al contrario, lo único que consigue la lógica de la validez es confundirnos más. ¿Por qué? Porque está equiparando la lógica de la verdad con la lógica de la validez, al suponer que tenían un fundamento claro y justificado. Es decir, que la pregunta por la verdad y la pregunta por la validez tienen el mismo fundamento. Pero claro, esto es un presupuesto de Lotze. ¿Sí? Y lo que hace Heidegger es básicamente decirles, señores, están todos ustedes equivocados. Y encima están mal orientados. Y ustedes creen que si siguen profundizando van a llegar a la verdad. Y lo único que van a hacer es seguir profundizando en el error. Es como si, yo qué sé, viene alguien y te dice, pues en el centro de la plaza hay un tesoro. Y la gente se lo cree. Y entonces el tipo, convencido de que hay un tesoro en el centro de la plaza, se pone a cavar. Y resulta que viene gente alrededor, lo mira y le dice, ¿qué haces? Y dice, nada, que aquí abajo hay un tesoro. Y dicen, sí. Y les convence de que hay un tesoro, porque les cuenta, pues yo qué sé, 4 milongas, ¿bien? Entonces se ponen a acabar con él. Claro, el señor que empezó a cavar el hoyo, pues muere, pero sus descendientes, sus discípulos, siguen cavando ese hoyo, con la esperanza de que, si siguen cavando, van a encontrar ese tesoro. Pero claro, ¿y si en el centro de la plaza no hubiese ningún tesoro y estuviesen completamente equivocados? No por mucho esfuerzo, no por mucho profundizar, no por mucho seguir trabajando en ello, van a encontrar el tesoro. Porque ahí no hay ningún tesoro. Esto es lo que básicamente se está diciendo aquí. Que el error es de fundamentos, ¿vale? El error es de enfoque total, lo que está diciendo Heidegger. Y lo que quiere demostrar es eso, que tienen un mapa erróneo, que su manera de orientarse a la hora de investigar o clarificar o mostrar de algún modo qué significa eso de la verdad, hay que plantearlo de otro modo. Hay que coger otro mapa, hay que coger otras palas y hay que coger otra manera de trabajar, sencillamente. Bien.
Necesitamos una nueva interpretación con una orientación, obviamente fenomenológica, para mostrar el modo de ser de la verdad, en tanto que fiseionta, en tanto que cosas de la naturaleza, en tanto que presencia. En resumen, la lógica de la validez no sirve para y no demuestra nada de lo siguiente, a saber, la lógica de la validez no demuestra qué es la verdad, ni que la verdad está en las proposiciones y que a través de ellas podemos determinar primariamente su ser. La lógica de la validez no demuestra por qué las proposiciones afirmativas pueden concretar determinaciones del ser de la presencia. En cuarto lugar, la lógica de la validez no demuestra que la validez no es el sentido de verdad único y primario. O sea, básicamente, que la validez no es el sentido único y primario. El sentido de verdad único y primario. Hay otros modos de verdad más profundos, más fundamentales, más originarios. ¿Bien? En quinto lugar, la lógica de validez no demuestra por qué el ser tiene que tener el sentido de la validez. Lo da por hecho, ¿vale? Lo supone. Es un tropo, es un cliché, es un prejuicio. Y por último lugar, la lógica de la validez no demuestra por qué la pregunta por la verdad enlaza irremediablemente con la pregunta por el ser, que también es un punto clave. Bien, continúo. La validez, y ahora vamos entrando en terreno de arenas movedizas. Espero, bueno, se me va a hacer largo el vídeo, ¿vale? Pero quiero llegar a donde quiero llegar. Y al final merecerá la pena, porque en el final de este vídeo voy a meter digamos, desde mi punto de vista, la crítica más feroz y la síntesis más aguda, más astuta que tiene Heidegger acerca de la cuestión de los valores morales. Y luego ya en el último vídeo, que será no saber cuándo, veremos el recorrido brevemente de eso, de donde vamos a llegar hoy, y se acabó. ¿Vale? Y abandonamos Heidegger con respecto al Lotze y con respecto a los valores morales. Y a otra cosa mariposa. Vamos allá. La validez no solo se aplica en la lógica, también en ética y en estética, lo que se denomina validez alógica. ¿Bien? Las verdades alógicas codificadas mediante la lógica de la validez siguen el mismo camino que el psicologismo a la hora de demostrar todas las conductas. Las conductas teóricas, las conductas prácticas, las artísticas y las objetuales. Se trata de ver su validez, es decir, su legalidad, su norma y su determinación. Bien, es decir, la validez se empezó a aplicar sobre la lógica. Estas proposiciones tienen validez, valen, y valen quiere decir son verdaderas. Luego resulta que esto se va a aplicar también sobre nuestros comportamientos. Este comportamiento vale, es verdadero, o yo qué sé, esta obra es verdadera, o esta obra sí que vale, o esta práctica es verdadera, o sí que vale, y esta otra no vale. Bien, ¿en función de qué? De su propia legalidad, de su propia norma y de su propia determinación. En el fondo, la palabra mágica validez no es más que una maraña de confusiones, desconcierto y dogmatismo. ¿Cuál es el truco de la palabra validez que genera este embrujo filosófico al cual todo el mundo cae? La cuestión, lo que dice Heidegger, es su ambigüedad. La validez, el concepto de validez, tiene una multivocidad de significados. Tiene muchos significados, concretamente 3. Ahora lo vamos a explicar. Tiene varios significados en función de su contexto. Lo que designa la validez permite hacer una aplicación amplia y descontrolada debido a la confusión conceptual de dicha expresión. No está asegurado inequívocamente como fenómeno universal ni hemos determinado sus referencias universales. Con respecto a la validez se refiere. Entonces, ¿cuáles son los distintos significados en esencia del término validez en Lotze? Bien, pues en primer lugar tenemos el punto de partida, que es el del conjunto fluyente de las representaciones y la conciencia de las representaciones.
Es decir, aquello que es accesible a la intuición interior. Vamos a decirlo en cristiano. El punto de partida está en la psique, ¿vale? Está en el psiquismo. De ahí parte Lotze, como buen psicólogo científico que era. ¿Bien? Como buen neurólogo, parte de la cabecita. ¿Bien? En este no lugar, porque al final lo psíquico no tiene espacio, porque es algo que no se puede objetivar, en este no lugar, pero al menos es un sitio, vamos a decirlo así, es un lugar común que podemos hablar, ¿no? La psicología humana, o el campo de estudio de la psicología humana, que vaya a saber cuál es. Locura. Bien, voy. En este nuevo lugar donde lo verdadero se identifica con lo permanente y lo fijo. Ya vimos que la validez de las proposiciones se fundamenta en lo permanente y lo fijo dentro del fluir de las representaciones. Bien. Lo verdadero es aquello que es necesario, es decir, lo que permanece siempre igual, siempre idéntico, siempre manteniendo la misma estructura, el mismo orden, la misma concatenación de representaciones, es justamente lo válido. Lo válido es lo necesario siempre. Lo que permanece siempre de este modo está en la conciencia. ¿Sí? Es decir, estamos en la conciencia. La verdad consiste en esas representaciones que siempre van fijas y que cristalizan en proposiciones. ¿Sí? O sea, se expresan a través de esas proposiciones. Por eso las proposiciones son verdaderas. Porque en la medida en la que afirman algo que es fijo y permanente en el fluir de las representaciones, vamos a ver si lo replanteo. En la medida en la que las proposiciones afirman un estado de cosas psíquicas, es decir, un conjunto de representaciones concatenadas necesariamente, en la medida en la que traducen ese estado de cosas al lenguaje, se convierten en proposiciones verdaderas porque su fundamento es esa permanencia o ese estado fijo de una serie de representaciones concatenadas en la conciencia y que son necesarias. Espero que se haya entendido. Que esto ya es de anteriores vídeos, pero bueno, por recopilar el hilo, ¿no? Lo que permanece siempre de este modo está en la conciencia, pero, conforme a su sentido específico, son determinaciones y correlaciones legales de aquello que ingenuamente llamamos las cosas ahí fuera. Lo verdadero y constante en la conciencia nos permite enunciar algo del mundo externo, sin que pueda ni tenga que medirse con arreglo a él. Lo válido, esto es, lo que vale, es válido del ente que existe con independencia de la conciencia y el fluir representacional de la misma. Es decir, el primer significado de la validez en Lotze está en la concatenación necesaria, fija y permanente de determinadas representaciones que suceden siempre de la misma manera en la conciencia. Esta es la primera manera. ¿Qué pasa? Que esta concatenación de representaciones fija y permanente en la conciencia, y necesaria, se genera, vamos a decirlo así, se da por mor de las cosas que percibimos. Por lo tanto, la cuestión es que, puesto que es verdadero ese estado de cosas en la conciencia, y ese estado de cosas en la conciencia, de algún modo, su contenido es el contenido del mundo, porque no hay... O sea, desde Kant, la psique está vacía. La psique es pura estructura. La psique es puro filtro de captación de la realidad. Y lo que hay dentro no es más que esa filtración de lo exterior a lo interior. Claro, pues que estamos otra vez en el dualismo, no hay manera de salir. No hay manera de explicarlo fenomenológicamente. Bueno, se entiende, yo creo. Si lo digo tal cual. Lo digo tal cual. La validez
como contenido permanente es ahora, simultáneamente, validez de objetos presentes. Porque lo permanente en la psique está ahí así, de acuerdo con lo que percibimos externamente. Y por lo tanto, si es verdadero el estado de cosas generado en la conciencia, de acuerdo con esa concatenación necesaria, fija y permanente de las representaciones, cuyo contenido es externo, pues lo externo también será verdadero. ¿Se ve? Porque esas representaciones no dejan de ser representaciones de algo externo a nosotros, no representaciones de las representaciones. Claro, esto claro, estamos en el terreno abstracto, pero se entiende, ¿no? Toda representación es representación de algo que nos sucede y por lo tanto algo que está fuera de nosotros, fuera de nuestra conciencia. Por lo tanto, si es verdadero ese estado de cosas psíquico, correlativamente lo será también lo físico, lo externo, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, de la necesariedad de la concatenación de representaciones que se traduce a través de las proposiciones afirmativas verdaderas, podemos deducir la objetividad o la validez objetiva. La objetividad es la validez del ente, lo objetivamente válido, la validez real, la validez objetiva. La validez como objetividad vale, tiene valor, es decir, vale, es verdadero, por mor de su consistencia fija, inmodificable y legal de la conciencia. No es un adecuacionismo clásico intellectus ad rem, ¿vale? No es el adecuacionismo aristotélico, esto tiene que quedar claro, que es importante, ¿vale? No es que las cosas se adecúen a como las pensamos y por eso las cosas tienen validez y son verdaderas, sino que por su modo de ser en la conciencia permanente, vamos a decir, por su modo de ser incólume, impertérrito dentro de la conciencia, en tanto que representaciones, correlativamente es así en el mundo, en tanto que ente para todo ser cognoscente. Y ahora vamos aquí al tercer sentido, después de ver la validez en su segundo sentido como validez objetiva, como objetividad de los estados de cosas del mundo, de acuerdo con esa validez que se genera de acuerdo con la ley, con la legalidad de la conciencia, llegamos a al tercer significado del término validez en Lotze, que consiste en decir que la validez es válida o la verdad es válida para todo aquel que conoce. Validez universal o Perdón. Lo voy a cortar, no soy editor, no soy youtuber. Soy un cuerpo y estoy vivo y además de pensar hago cosas de animal. Bien, validez universal u obligatoriedad. Lo válido es lo que es obligatoriamente así para todo aquel que lo conoce. Bien. Es decir, que lo verdadero o lo válido es aquello que debe ser reconocido como verdadero por todo aquel que conoce. Bien. Así pues, en la expresión valer se entrelazan tres sentidos fundamentalmente distintos: realidad efectiva de la proposición verdadera, relación con el ente enunciado y mentado en el enunciar, y por último la obligatoriedad de ser conocido así y no de otro modo, es decir, de ser conocido necesariamente tal y como se da por todos los cognoscentes, por todo sujeto que conoce. Por lo tanto, tenemos la verdad en su realidad efectiva, la verdad referida a objetos y la verdad referida a los sujetos que captan. Estos son los tres significados fundamentales de la teoría de la validez de Lotze. Lo que vale es válido en tanto que enunciado. A su vez, da información sobre algo necesario y desde sí mismo consistente que nosotros reconocemos y concebimos.
una afirmación que se exige objetivamente según la legalidad del proceder cognoscente de la conciencia que obliga a todo aquel que conoce a conocerlo de ese modo y no de otro. Bien, entonces seguimos. Ya me queda poco, ¿eh? El valer primario es la realidad efectiva de contenidos y proposiciones en la conciencia. Bien. Sobre este valer primario se fundamenta la objetividad. Y en ambos, es decir, en el valer de la conciencia y en el valer objetivo, se fundamenta la obligatoriedad de ser conocido así. No es un argumento, insisto, adecuacionista, según el cual la verdad de la proposición se fundamenta por su concordancia con el ente mentado, sino que la proposición es válida. Vale, porque hay algo fijo en la conciencia, porque la proposición es fija, es permanente, es afirmada en cuanto tal. La proposición lo que hace únicamente es explicitar un estado de cosas fijo y permanente en la conciencia. Y al ser fijo y permanente en la conciencia, universal y necesario, es verdadero. Bien. Insisto, porque la proposición es fija, permanente y es afirmada en cuanto tal como algo que debemos reconocer como necesaria y por tanto como verdadera y válida. La validez de la proposición es una afirmación respecto a un estado de cosa psíquico, es decir, de representaciones, impresiones, pensamiento, que es necesario, fijo o permanente, que es universalmente válido. Lo mismo que he venido diciendo constantemente, ¿bien? Pero dicho, leído, básicamente. El problema aquí, con respecto al problema que está planteando Heidegger, es que se asume como presupuesto que la validez es ser verdad, impidiendo la pregunta radical por el sentido de la pregunta por la verdad. Es decir, lo que dice Heidegger es, está muy bien todo esto de la validez, pero al final estamos presuponiendo que la verdad es lo mismo que la validez. Lo estamos presuponiendo. Y al presuponerlo, lo que hacemos es impedir la pregunta radical por el sentido de la verdad en general, o de la verdad de los fenómenos, vamos a decirlo así. La validez como objetividad y la validez como obligatoriedad universal, que es el tercer modo el tercer significado de validez en Lotze, nos alejan de la pregunta central por la esencia de la verdad en la medida en que ambas se fundamentan sobre el primer concepto de validez, que como hemos dicho, es un prejuicio infundado o no sometido al análisis filosófico crítico sobre el fundamento de tal asunción, de la equiparación, insisto, entre la teoría de la verdad y la teoría de la validez. Para Lotze, validez es lo mismo que verdad porque comparten el mismo fundamento, pero esto hay que demostrarlo, no hay que darlo por supuesto, que es lo que está criticando Heidegger. Sigo. La pregunta por la verdad cada vez se aleja más de su planteamiento más originario, bajo el dominio del concepto de validez, desplazándose hacia ámbitos y problemas secundarios. Es decir, que hemos pasado de la legalidad de la conciencia a las proposiciones, de las proposiciones a los entes y de los entes al conocimiento, ¿vale? O sea, hemos transicionado de la lógica a la teoría del conocimiento, a la epistemología, y no nos hemos dado cuenta. Todavía no hemos aclarado qué significa ser. Como si profundizando más, como si siguiendo ese camino fuésemos a llegar al conocimiento verdadero de la verdad, en lugar de hacernos la pregunta principal, es decir, de volver al fundamento, de volver al origen y preguntar ¿qué es la verdad? Antes de presuponerla como teniendo su origen en la lógica, antes de suponerla como validez, ¿vale? Y estos asuntos derivados, bien, este camino, acaban por tener más presencia intelectual y más peso intelectivo que su fundamento. Es decir, que al final lo que diga la epistemología acerca de la verdad como conocimiento va a tener más importancia, más reconocimiento que su planteamiento fundamental, que era lógico, que estaba relacionado con la validez de las proposiciones. Por ejemplo, la enajenación o alienación es tal que se olvida la validez.
y se toma la verdad como obligatoriedad universal, es decir, el tercer sentido de la palabra validez en Lotze. Verdad es lo que vale para todos, lo que todos tienen que reconocer como verdad en calidad de conocentes. Y ya está, hemos llegado al punto clave. Heidegger va a decir que el último gran error, lo dice así, la última estación del derrumbamiento de la pregunta por la verdad, ¿vale? El último paso del camino errado hacia el descubrimiento de la verdad consiste en ir más allá del Lotze, es decir, en seguir el camino de Lotze por donde Lotze lo dejó, ¿bien? Para obtener el último sentido de su doctrina de la validez y con ello alcanzar la verdadera filosofía. ¿Recuerdan la metáfora que contaba antes del señor que estaba cavando porque creía que había un tesoro y que los discípulos, si seguían cavando, lo iban a encontrar? Pues básicamente. Pero en lugar de tesoro es la verdad. Y en lugar de un señor que cava, pues son filósofos buscando, vaya usted a saber qué, a través de palas que son discursos y ensayos y papers y lo que sea. Bien. Vamos a ver el recorrido, ¿vale? La síntesis total, el párrafo que a mí más me interesó y que me decidió o que fue decisivo para hacer esta serie de vídeos. Vale, voy. Valer, como forma de la realidad efectiva, se refiere en general a la afirmación. En la validez se afirman proposiciones verdaderas, es decir, se reconocen. Lo que se reconoce en el reconocimiento no es la validez, sino un valor, es decir, aquello que afirma la proposición verdadera. La verdad como tal es un valor. ¿Por qué? Porque vale. Reconocer proposiciones verdaderas es juzgar. Juzgar es la forma fundamental del conocer. En el conocimiento se reconoce un valor. Es decir, el conocimiento se dirige a un valor. Por lo tanto, el objeto de conocimiento, de la teoría del conocimiento, es un valor. O en este caso van a ser los valores. ¿Por qué? Pues porque los discípulos de Lotze, que Lotze, como digo, era científico, era psicólogo, que se dedicó obviamente a la filosofía, porque los psicólogos están en una encrucijada literalmente, están a medio camino entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanas, cuestionando justamente tal dicotomía, tal división entre ciencias naturales o ciencias del mundo y ciencias humanas y ciencias de lo social. Justamente porque lo que hay que aclarar es justamente ese engranaje, esa separación, por qué se genera, qué es lo que hay en medio. Y lo que hay en medio no es una separación radical entre el mundo y lo humano, sino justamente un puente que al sustancializarlo se pierde el sentido. Porque lo que justamente engrana el mundo y el ser humano es justamente el sentido. En fin, que me voy por las ramas y no quiero. Insisto, los discípulos que Lotze, que siguen profundizando en su teoría de la validez con la esperanza de encontrar la verdad del conocimiento, son los neokantianos. Y aquí llegamos donde lo matan. Va a ser Windelband y Rickert quienes recorran este camino de la teoría de la validez de Lotze hasta esta conciencia, hasta que llegan a la noción de valor, ¿vale? La noción de valor ya la hemos comentado, la he explicado hace nada, ¿bien? Entonces, la conciencia se comporta con vistas a un valor. ¿Por qué? Ay, perdón. Recopilamos por donde nos hayamos quedado. Los neokantianos, Windelband y Rickert, fueron quienes recorrieron este camino
desde la teoría de la validez de Lotze hasta esta teoría del conocimiento. También la conducta teórica, no solo la práctica y la estética, es una conducta con relación a valores. La conciencia se comporta en vistas a un valor. Como la conducta humana puede caracterizarse como cultura, es uno de los problemas, porque hay cultura y hay naturaleza, pero esta dicotomía es tan errónea, ¿cómo decirlo? Nos compromete tanto con una visión del mundo y una comprensión de la realidad, con un modelo de comprensibilidad de lo real tan, ¿cómo decirlo?, problemático, mal fundamentado, comprometido filosóficamente, vamos a dejarlo allí. Tampoco quiero tirar tanto bif. Esta gente pues también tuvo, en fin. Bien. Como la conducta humana puede caracterizarse como cultura, entonces los valores son valores culturales. Por lo tanto, la filosofía tiene que ser filosofía del valor y, por ende, filosofía de la cultura. Fijaos cómo ya estamos definiendo lo que es la filosofía. La filosofía verdadera es la filosofía de la cultura. Esto es puro neocantiano. Esto es el neocantismo, es puro neocantismo. Entonces, ¿cuál es la tarea última y definitiva y verdadera de la filosofía? Pues justamente realizar un sistema de los valores, una axiología. ¿Se ve? Entonces, el neocantismo lo que hace es enlazar la teoría de la validez de Lotze, la doctrina de Lotze, con la filosofía kantiana. ¿Y qué pasa? Como con Lotze llegan a la idea de valor, ¿vale?, a los valores, y los valores son culturales, tenemos que saber cuáles son esos valores culturales, es decir, cuáles son esas verdades de la conciencia de las cuales no podemos dudar. ¿De dónde lo sacan? De la filosofía kantiana. ¿Por qué? Porque Kant escribió 3 obras. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. La crítica de la razón pura gira en torno a la conducta de la conciencia teórica o conducta teórica de la conciencia. La crítica de la razón práctica gira en torno a la conducta de la conciencia práctica o moral. Y la crítica del juicio gira en torno a la conducta de la conciencia estética. Y la cuestión es que estas 3 críticas están divididas, parceladas, segmentadas, ¿en función de qué? Pues de 3 valores distintos. La crítica del juicio, vamos a hacerlo al revés, me da igual. La crítica del juicio estudia lo bello, el valor denominado belleza. La crítica de la razón práctica estudia lo bueno, la bondad, el valor denominado bondad, y la crítica de la razón pura gira en torno a el valor de lo verdadero, de la verdad. ¿Vale? Estos 3 valores son, pues, los valores fundamentales. Se ve por dónde viene la cosa, ¿no? Es decir, los valores morales tienen su origen en el neocantismo, fundamentalmente entre estos 2 señores, Wildenband y Rickert, de su mezcolanza entre la filosofía kantiana y la filosofía de Nietzsche. Aquí ya estamos definiendo rigurosamente en historia de la filosofía cuál es el origen de lo que a día de hoy se utiliza sin talento y sin fundamento ninguno, porque no lo tuvo fundamento desde el principio, lo va a tener ahora. Entonces, que no nos cuenten cuentos. Al menos sabemos más que ellos. Sabemos cuál es el origen de su ignorancia, que ya es mucho, para no cometer sus mismos errores y repetir cosas como cuñados. ¿Bien? Sigo. ¿Qué pasa? Pues que Kant también escribió sobre religión, ¿no? La conducta espiritual de la conciencia. Y es que me encanta Heidegger porque
pone los puntos sobre las is y de vez en cuando les sacude a los neocantianos que da gusto, con razón, desde mi punto de vista, quiero decir, con todo el respeto. Pero bueno, Kant resulta que también escribió sobre la religión. La religión es una conducta espiritual de la conciencia, que se basa en otro valor, en el valor de lo santo. ¿Vale? La santidad va a ser otro valor cultural, otro valor moral fundamental. ¿Qué pasa? Que antes de la Primera Guerra Mundial, en un entorno científico, pues bueno, sacar a la luz cuestiones religiosas, pues olía bastante, porque en aquella época el positivismo ya se había encargado de sacar fuera a la teología de las facultades de ciencias y de las facultades de filosofía. Y claro, pues no se podían hablar de estas cosas, porque enseguida te tachaban de tal. Bien. Y lo que pasó es que después de la Primera Guerra Mundial, pues resulta que todo el mundo, casualmente, se volvió muy religioso. Y entonces dice Heidegger que incluso Dios se convirtió en valor. De hecho, en el valor supremo. Fíjense la locura hasta qué punto llegó con la cuestión del valor o de los valores morales. Bien, pues el valor último es Dios. Yo no lo sé, pero esto para un cristiano es blasfemia. O sea, yo no sé a nivel de filosofía los teólogos cómo lo verán, y si queda algún neocantiano teólogo que defienda que Dios es el valor supremo, pero esto no sale en las Sagradas Escrituras, y no hay Dios que lo defienda. Y el que lo defienda es o no es cristiano, o no es filósofo, o es cristiano y es filósofo, pero es un ignorante y un ingenuo de los pies a la cabeza. Pero bueno, oye, cada cual que se coma sus lentejas como más le gusten. Bien, entonces, dice Heidegger, en resumen y terminando, dice Heidegger que todo esto sería una gran confusión si no fuera profundamente triste y penoso, porque ya no se filosofa a partir de las cosas, ya no se filosofa a partir de la filosofía primera, por así decirlo. Ya no se lee a Aristóteles, ya no se lee a Hegel. Lo que se hace es filosofar por amiguismos, por chupatintas, por lameculos, que no buscan la verdad, sino quedar bien ante sus coleguillas de departamento, quedar bien ante sus amiguitos, y para obtener un buen puesto y vivir del cuento contando milongas, contando cuentos, sin buscar el conocimiento verdadero, sino simplemente conformándose con los cuentos. Cosa que a día de hoy sigue funcionando, pero bueno, yo creo que es algo inevitable en la vida humana, ¿no? Al final. En fin. Todo este camino intelectual no tiene valor alguno, salvo para comprender cabalmente de dónde procede toda la majadería actual y el falseamiento de la realidad de lo real por errores, ignorancia, inoperancia, pusilánimes y bien quedas, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí el vídeo, una horita de vídeo criminal. Me queda por ver las últimas 3-4 páginas, que es básicamente una explicación un poco más detallada del razonamiento de los neocantianos y una explicitación pues un poco más desarrollada de la cuestión de los valores morales y de la cuestión de cómo se compagina la teoría de la validez de Lotze con la filosofía kantiana, y terminaríamos esta serie por aquí. Así que nada, como ya digo siempre, hasta la próxima, nos vemos en el próximo vídeo, patatín, patatán, mañana será otro día y hasta mañana a las 8 y no sé cuántos. Un saludo.